En el Nuevo Testamento busque 2 Tesalonicenses capítulo 1. Después de un momento comenzaremos a leer desde el verso 7. Hoy quiero hablar acerca del comienzo del fin. El escenario está listo para el drama de las edades y la cortina se abrirá al final del tiempo. Y este es un drama real, no es ciencia ficción. Y quiero compartir con usted 3 extraordinarias verdades que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera verdad: usted no necesita estar atribulado. Bien, veamos 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, el apóstol está diciendo que usted no debe andar por ahí con ataques de histeria. Se dice que hay 3 categorías de personas en el mundo: las que tienen temor, las que no saben lo suficiente como para tener temor, y las que conocen sus Biblias. Y quiero hablar de este tercer grupo. Sigamos leyendo 2 Tesalonicenses 1, desde la segunda parte del verso 7 y en adelante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mi amigo, esta porción bíblica está saturada de increíbles verdades. ¿Cuál es la esperanza del mundo? No es la política, ni el gobierno, ni la ciencia, ni la educación, ni siquiera la religión. Con todo mi corazón creo que la única esperanza para este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso será el día de su segunda venida, cuando será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores! En la actualidad su señorío está encubierto. Más bien, yo diría que está siendo ignorado. Cuando Él vino la primera vez, vino como el humilde Nazareno. Cuando venga por segunda vez, vendrá como Rey, como Señor, y vendrá para ser glorificado y admirado por sus santos. Aquel que fue despreciado, ridiculizado, golpeado, flagelado, coronado con espinas, clavado en una cruz y enterrado en una tumba ajena, es el que vendrá por segunda vez. Y aunque su segunda venida será horrorosa para sus enemigos, será un día de gloria para sus hijos y sus hijas. Los santos de todas las edades, al pensar en su segunda venida, no dejaron de orar: ven pronto, Señor Jesús. En el verso 7 leemos: cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Note que el apóstol no dice si es que, sino que dice ¿cuándo? No como pregunta, sino como confirmación. Ahora, ¿cuándo será eso? Jesús regresará en el momento preciso. La Biblia dice que Jesús vino la primera vez en el cumplimiento del tiempo. Ni un minuto antes ni un minuto después. De la misma manera, su segunda venida será a tiempo. Busque Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Déjeme decirle algo acerca de este sol de justicia. Usted no puede ni acelerar, ni detener la salida del sol, ¿verdad? Pues así será la segunda venida del Señor. No podemos ni acelerarla ni detenerla, pero un día Él vendrá nuevamente. Abrirá la cortina de la mañana y alumbrará al mundo con la adorada luz de su segunda venida. Piense conmigo en lo maravilloso de esa mañana. Mire el verso 10 de 2 Tesalonicenses 1.
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. La palabra glorificado en el original griego conlleva la idea de admiración, de asombro. Piense en lo que vamos a ver que causará nuestra admiración, nuestro asombro. Vamos a ver la realidad de su amor transformador. Aquellos que fueron necios y odiaron a Dios serán conquistados por su soberano amor. Aquellos que fueron ciegos espirituales, sus ojos serán abiertos al glorioso esplendor del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que estaban esclavizados por los demonios de la lujuria sexual, o el licor, o las drogas, o lo que sea, serán liberados y justificados. Veremos a todos los santos de Dios resucitar con cuerpos glorificados. Cuerpos como el del Señor Jesús. Y lo veremos como rey, como profeta, como sacerdote. Y no habrá vestigio de pecado en nosotros. De todas estas cosas nos admiraremos y asombraremos cuando Jesús venga por segunda vez. Pero no solo nos maravillaremos de su amor transformador, sino que también de su gracia salvadora. Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué es lo que nos capacita para ser arrebatados y transformados de esta manera? No por nada de bueno que hayamos hecho, sino como la Biblia lo dice tan sencilla pero sublimemente, por haber creído en el Señor Jesucristo. Su amor es el amor transformador que provocará nuestro asombro, y su gracia salvadora será motivo de nuestra alabanza. Ahora ponga su atención en la frase «en todos los que creyeron». Piensa en eso. Ninguno de ellos se perderá. Ningún hijo o hija de Dios se perderá. Cuando Jesús nos salva, Él nos guarda y protege. Jesús dijo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y no debemos pensar solo en lo maravilloso de su venida, sino también en el testimonio de su venida. Pablo, al escribir a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, les estaba dando su testimonio. Hermanos, aquel Jesús que vino, vendrá otra vez. Y ellos creyeron ese testimonio. Pero Pablo constantemente testificaba sobre la segunda venida del Señor. Ese era uno de los puntos fuertes de su predicación, y los hermanos recibieron el testimonio del apóstol. El apóstol les dijo: les hemos dado testimonio a ustedes que creen. ¿Sabe usted cuál será mi mayor gozo cuando esté en el cielo? El ver a personas a las cuales tuve el privilegio de presentarles al Señor Jesucristo. Yo no quiero ir al cielo sin haber hablado a nadie de Cristo. Eso sería una vida totalmente desperdiciada, ¿no le parece? De eso está hablando Pablo, de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús nos será revelado como Rey y Señor, de que Él vendrá y será admirado por sus santos, y que nuestro testimonio como creyentes debe mostrar que creemos más en lo que dice la palabra de Dios que lo que dicen los periódicos y las revistas. Pero Pablo dice algo más. No solo que usted necesita no atribularse, sino que la segunda verdad es la siguiente: usted no debe dejarse atrapar. No debe dejarse engañar. Busque 2 Tesalonicenses 2 desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica es que había una diabólica decepción. Alguien había escrito una carta falsa, firmada con el nombre del apóstol, diciendo que el rapto ya se había realizado y que ahora estaban viviendo en el día del Señor. Y el día del Señor significa tribulación.
Y estos hermanos estaban sufriendo porque creían que el rapto ya había sucedido y que ellos habían sido dejados. Por eso el apóstol está desenmascarando esa diabólica mentira y les pide que no se dejen engañar. Hay cualquier cantidad de engañadores y charlatanes espirituales, cualquier cantidad de autoproclamados apóstoles, profetas y maestros que engañan a muchos en nuestros días. Y esa es la razón por la que estamos estudiando profecía bíblica. Pablo les dice a los hermanos: confiad en lo que os decimos. No se atribulen, no se dejen atrapar, no se dejen engañar, no se dejen engañar por nadie de ninguna manera. Y comienza a decir lo que va a suceder para que lo sepamos. ¿Y qué es lo que debemos esperar? Mire desde el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Aquí Pablo comienza a hablar de la venida del anticristo, llamado también la bestia, el hombre de pecado, el malvado, el hijo de perdición, y el juicio de Dios viene sobre él. Y Pablo dice que para que el día del Señor se haga realidad, primero tiene que darse la apostasía, y luego vendrá el anticristo, a quien el apóstol lo llama el hombre de pecado. ¿Hay o habrá un hombre tan depravado que la Biblia lo identifica como el hombre de pecado? Actualmente estamos viendo cuán lejos ha ido la raza humana. Comenzó con el pecado del hombre y terminará con el hombre de pecado. Este hombre será la esencia misma del mal, la encarnación de la maldad, la perversidad en forma humana. Será el diablo luciendo ropaje humano. En Apocalipsis 13 se lo identifica como la bestia, que vendrá pretendiendo ser el Cristo, pero solo será un Cristo falsificado. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, venga, dirá igualmente: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque será la encarnación de Satanás. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Mire el verso 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La suprema ambición del diablo es el ser adorado. Mire lo que él dijo en Isaías 14:14. Y seré semejante al Altísimo. ¿Lo ve? Satanás quiere recibir adoración. Por eso se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, y hasta llegará a sentarse en el templo como si fuera Dios. De paso, quiero decir que esto revela que el templo de Jerusalén será reconstruido. La Biblia enseña que vendrá un tiempo de apostasía, de desviarse completamente de la palabra de Dios, y que durante ese tiempo el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, será revelado. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la palabra manifieste literalmente significa que va a ser expuesto, se va a quitar el velo o cortina que lo oculta. Ahora, si el rapto está cercano, eso quiere decir que el anticristo está ya vivo y presente en algún lugar de nuestro planeta Tierra, y está esperando el momento oportuno para darse a conocer, para quitarse el disfraz. El apóstol Pablo dice claramente que ya está en nuestro mundo el espíritu del anticristo. Anote 2 Tesalonicenses 2, los versos 6 y 7.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí se habla del poder que restringe al diablo. Pablo dice que existe en el mundo un espíritu de iniquidad, y por eso es que la maldad es tan prevalente en nuestros días. Estuvo presente en la época de Pablo, tanto como lo está presente en nuestra época. Estamos enfrentando seres espirituales de maldad que están bien organizados, son inteligentes, invisibles, incansables. La Biblia los identifica como el misterio de iniquidad. Es una conspiración diabólica que se hará más fuerte en los últimos días, liderada por el anticristo. Sin embargo, la Biblia dice que esta conspiración está siendo detenida, restringida. Mire nuevamente el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que restringe a Satanás? Verá, Satanás no puede hacer todo lo que hoy quiere hacer, pero que un día sí lo hará. Hay alguien que detiene a ese anticristo, a este superhombre de Satanás, para que no haga todo lo que quisiera hacer este mismo momento. ¿Quién tiene ese poder para restringir las actividades de Satanás? Es el Espíritu Santo, cuyo ministerio es el ayudar a los santos. Pero no solo eso, sino que también debe restringir a Satanás. Así que el ministerio del Espíritu Santo es doble: ayudar a los santos y restringir la obra del diablo. Cuando el rapto se haga una realidad y los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor Jesús en el aire, el Espíritu Santo que vive en nosotros se irá quitado del camino. Verá, la genuina iglesia cristiana ahora mismo, llena del Espíritu Santo, es el gran obstáculo en la supercarretera de Satanás. Al diablo le encantaría ver desaparecer la iglesia. El diablo quisiera detener la difusión de mensajes como este que le estoy entregando.